Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase retomando el tema de modelado matemático de sistemas, aquel que en clases anteriores lo habíamos dejado iniciado y que tuvimos que combinarlo con un poco de teoría de matemáticas, transformada de Laplace, ecuaciones diferenciales, métodos matemáticos, para poder aplicar de manera más efectiva los métodos matemáticos en el modelado de un sistema. Y ahora lo que nos vamos a dedicar es a esos sistemas, empezarlos a analizar uno por uno hasta que pues veamos cuál ha sido el trabajo que hemos ido recopilando en todas estas clases y que nos va a ayudar a entender esta parte del modelado matemático. Sin el modelado matemático nosotros no vamos a poder intervenir sistemas a través de la teoría de control. Hoy en día los sistemas inteligentes, una de sus ventajas es que ya no requieren un modelado matemático tan preciso como el que se ve en estas clases. Sin embargo, todavía existen muchos modelos o muchos sistemas en los cuales el modelado matemático forma parte fundamental de la aplicación de los sistemas de control. Es más, hay muchos sistemas que de otra forma no se podrían controlar. Así que las bases que vamos a ver aquí sobre esto nos van a perfilar para que posteriormente ya no tengamos que particularizar algún sistema en especial, sino que sepamos que toda la teoría que vamos a ver es aplicable a modelos físicos, modelos de operaciones de procesos dinámicos, que al ver ahora su ecuación, sabemos que detrás de esa ecuación hay un conjunto de constantes, variables y procesos y teoremas que están reflejados. Bien, iniciaremos entonces con el tema de el modelado de un sistema térmico. Bien, vamos a ver que los elementos básicos de un sistema térmico son su resistencia térmica y su capacitancia térmica. Esto nos puede ayudar a relacionarlo con lo que es el modelado matemático de un circuito, de un sistema eléctrico, del cual pues es un tema bastante amplio que nosotros tenemos bien aprendido o lo iremos aprendiendo en nuestra carrera. Y bueno, la resistencia térmica tiene que ver también con el concepto de resistencia que se usa en circuitos eléctricos, nada más que aquí sería, la resistencia térmica es la oposición para que un sistema modifique su cambio de temperatura. Y la capacitancia térmica, esta sí, es esa capacidad que tiene un sistema para almacenar o retener el calor. Así que con estos dos conceptos es con los que vamos a estar trabajando en el modelado de sistemas térmicos. Claro, necesitamos una fuente de calor, ¿verdad? También esa parte no está omitida, sino que es la que va a proporcionar la energía al sistema. Bien, si partimos de que tuviéramos un material conductor de calor, donde pudiéramos sensar dos temperaturas, la temperatura en un extremo le llamaríamos temperatura 2 y en el otro temperatura 1, veríamos que podríamos definir una Q que llamaríamos velocidad del flujo calorífico, es decir, la velocidad con la que se mueve el calor de un extremo al otro, y la podríamos definir como la diferencia de temperaturas sobre la resistencia térmica. Esta resistencia térmica sería producto del tipo de material y el tiempo que va a tardar a través del material viajar las ondas de calor. Podrían imaginar que si este material es metálico, el calor se moverá más rápido que si fuera algún otro material, por ejemplo, madera, el calor se movería más lento.
si fuera un metal y aquí aplicáramos una fuente de calor, la temperatura que tendría aquí sería diferente a la de acá y conforme pase el tiempo, iría viajando la irradiación de calor hasta empezar a modificar la temperatura 1 del extremo del material. Así que esta sería la primera identificación con un sistema térmico y cómo podríamos identificar que hay dos temperaturas, una velocidad de propagación que tiene que ver con la cantidad de energía que genera el calor y una resistencia térmica que es las características del material y del entorno que propician el flujo calorífico. O visto como resistencia es que impiden que el calor se mueva de manera rápida de un extremo al otro. Bien, el valor de la resistencia térmica, como decíamos, pues dependen de estas condiciones de fabricación del material. Y bueno, a través de ella ocurre lo que se conoce como transferencia calorífica a través del material. Ahora, existen dos tipos de transferencia calorífica. Uno es la conducción, que es la velocidad del flujo que pasa por un material y lo va llevando de un lugar a otro, y que está definida de la siguiente manera. Q, que habíamos quedado que es la velocidad del flujo, por A por K, A, que es el área transversal del material conductor, L, que es la longitud, K, que es la constante de conductividad térmica, sobre L, que es la longitud del material. Mientras que el área de sección transversal, conforme el aumento y conforme la constante de conductividad térmica la hago mayor, la velocidad de flujo sería mayor. Mientras que si hago más larga la distancia de longitud del material, la velocidad sería menor. Y todo esto multiplicado por la diferencia de temperaturas entre un extremo y otro del material. Hay que resaltar que dependiendo del tipo de material, pues sería el comportamiento de esta velocidad de transferencia de calor. Les decía yo, si se trata de un material sólido, o podría ser algún material como también sólido, pero podría ser metal o madera. Ahí notaríamos una gran diferencia en la velocidad de la transmisión del calor. Bueno, este valor L sobre A por K, o como lo teníamos en la fórmula, A por K sobre L, es lo que nos va a relacionar con la resistencia térmica. Así que el ajuste de la ecuación nuevamente me lleva a la propuesta de que la velocidad de conducción en este material estaría dada por T2 menos T1 sobre R, donde R es calculado de la constante y la longitud. El otro tipo de transferencia térmica es por convección, y este se da principalmente en líquidos y gases. En este tipo de situaciones donde lo que se va a transferir el calor es a través de un líquido o en un entorno donde hay un gas, como pudiera ser en el líquido, pudiera ser el calentar agua, por ejemplo, cómo se transfiere el calor en un depósito con agua, bueno, sería por convección, o cómo modificamos la temperatura, por ejemplo, en una habitación donde hay oxígeno y otros gases, bueno, pues sería también por convección. Para estos casos, la velocidad de flujo
de la transferencia de calor está definida como Q igual a A por H por la diferencia de temperaturas, donde A es el área de la superficie haciendo una especie de corte transversal en donde se encuentra el líquido y el gas y que se va transfiriendo. Y H es el coeficiente de transferencia calorífica. Dependiendo del tipo de líquido o el tipo de gas, tendrán una mayor velocidad o una mayor, permitirá con mayor velocidad transferir el calor o con menor velocidad. Lo mismo que sucedía con el sólido, que cuando era madera y cuando era metal. Así que, sustituyendo esta expresión, encontramos que ahora el término de resistencia será el inverso de 1 sobre A por H. Es decir, existe una resistencia térmica para cuando estamos hablando de sólidos y existe otra resistencia térmica cuando estamos hablando de líquidos y gases. Ahora veamos el concepto de capacitancia térmica. La capacitancia térmica es la medida de almacenamiento de la energía interna en un sistema. Es decir, en una habitación, ¿qué tan aislado está el sistema para que una vez que se alcance la temperatura deseada, esa temperatura se pueda mantener por el mayor tiempo posible? A esa capacidad de permitir el cambio de temperatura y mantenerlo durante un cierto instante de tiempo, lo llamamos capacitancia térmica o capacidad térmica. Esta capacidad térmica está relacionada de la siguiente manera. Si decimos que U es la energía interna del sistema, si pudiéramos medir la energía o calcular la energía de un sistema como la cantidad de calor que hay retenido en ese sistema, a esa cantidad de calor lo podríamos hablar en términos de que es una energía. Si esa cantidad de calor cambia hacia arriba o hacia abajo, se establece un diferencial de esa energía. Y el diferencial de la energía, ya sea que suba o que baje, va a estar dado por esta relación, donde Q1 es la velocidad inicial del flujo de calor y Q2 es la velocidad final del flujo de calor. Si inicialmente el sistema estaba subiendo su temperatura y llevaba una velocidad Q1 y a partir de un cierto tiempo se empieza a enfriar, bueno, pues entonces redujo la velocidad con la que se estaba calentando el entorno, el interior de ese sistema. A esos cambios de velocidad, vamos a decir que están relacionados con el cambio de energía en el sistema. Muy bien. Ahora, si queremos relacionar este cambio de energía en el sistema directamente con la temperatura, diremos que el cambio de energía en el sistema es igual a dos constantes, una M y otra C, multiplicada por el cambio de temperatura que ocurre en el interior del sistema. Ahora ya no lo vemos como la velocidad con la que se transmite el calor, sino más bien como la diferencia de temperaturas, donde M es la masa de ese material en el cual se está transfiriendo la temperatura, que podría ser la masa de un líquido o de un gas, y C es el calor específico del material, esta propiedad que tienen los materiales respecto a relacionarse con las unidades de transferencia de calor. Y esta variación de temperatura la podríamos relacionar matemáticamente como
la diferencial de la temperatura con respecto del tiempo. Así que entonces, si se presentara una variación en el cambio de temperatura en un sistema y que esta variación fuera proporcional o igual a el cambio de las unidades de energía que se necesitan para modificar ese sistema, diríamos que el cambio de energía es igual a la masa multiplicada por el calor específico del material, que multiplica a la diferencial de la temperatura con respecto del tiempo. Así que si igualamos las ecuaciones anteriores, nos quedaría que si el cambio de energía está relacionado por la velocidad de transferencia del flujo calorífico y a su vez está relacionado por la variación de la temperatura en el material sobre el cual se está generando este cambio de temperatura, llegaríamos a esta ecuación, que Q1 menos Q2 es igual a M por C por la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Y ahora es aquí donde entra esta propiedad de los materiales o de los sistemas denominada capacitancia térmica. Si a esta constante de masa por el coeficiente de calor calorífico del material, el coeficiente de calor específico del material, perdón, la llamamos capacitancia térmica, entonces diríamos que esta C, que es una constante, es igual a M por C. ¿Por qué decimos que es una constante? Bueno, porque una vez que definimos el sistema, hay una única masa que no cambia y esa masa tendrá un valor de calor específico que no cambiará. ¿Cómo cambia la capacitancia? Solo que cambie yo las dimensiones del diseño. El sistema lo puedo hacer más grande, más chico. En lugar de usar un líquido, cambiar a otro líquido o poner un gas. Así es como cambiaría la capacitancia térmica del sistema. Así que entonces, si ahora completo la sustitución, me quedaría que Q1 menos Q2 es igual a la capacitancia por la diferencial de la temperatura con respecto del tiempo. Bueno, pues a partir de esta ecuación, vamos a poder hacer ahora modelos de esta ecuación y de la anterior que la relacionaba con la resistencia térmica. Vamos a poder hacer modelos de sistemas reales donde se vea implicado el cambio de temperatura. El primer caso que vamos a analizar se trata de un termómetro. ¿Cómo se comporta un sistema térmico en el cual tengo un contenedor donde a un termómetro lo voy a llevar de la temperatura ambiente, que la voy a llamar T, o temperatura del termómetro, lo voy a introducir a un líquido que tiene una temperatura diferente y la voy a llamar temperatura del líquido. Q es la velocidad de flujo calorífico entre el líquido y el termómetro, y R es la resistencia térmica entre los materiales que están involucrados aquí en el sistema. Así que iniciemos, bueno, aquí con las relaciones que vimos anteriormente. Nos vamos a quedar con esta, donde decíamos que era T2 menos T1. A T2 ahora es la temperatura del líquido y T1 es la temperatura ambiente o temperatura del termómetro. Sobre R, que era la resistencia térmica del sistema. ¿Con qué velocidad o con qué oposición se va a transferir energía del líquido hacia el termómetro? Muy bien, entonces si relacionamos de esa manera y además vemos que aquí va a existir una capacidad térmica del termómetro de retener la temperatura en su interior, tenemos que Q1 menos Q2 es igual a la capacitancia térmica del termómetro
por la velocidad de cambio de la temperatura en el tiempo. Muy bien. Toda vez que en la fórmula de flujo de energía calorífica no tenemos condición, si recuerdan, en esta relación decíamos que era la diferencia de la velocidad inicial y la velocidad final con la que se movió el flujo calorífico. Aquí, como siempre se va a dar a la misma velocidad, no es que después hubo una variación en la transferencia de energía. Podemos decir que si a Q1 lo llamamos Q y a Q2 decimos que es 0, es decir, no va a existir otra transferencia de energía, entonces tendremos que también la misma Q que va definida en términos de la resistencia, es la misma Q que se define ahora en términos de la capacitancia. Si igualamos las ecuaciones, lo que nos queda es la capacitancia por la derivada de la temperatura con respecto del tiempo es igual a la temperatura del termómetro, perdón, temperatura del líquido menos la temperatura del termómetro sobre R. Y justo esta variación de temperatura es la temperatura del termómetro, o sea que es la misma T, se trata de la misma T. Por lo tanto, puedo reescribir esta ecuación de esta manera y me quedaría que si multiplico todo por R, R por C, la diferencial de la temperatura con respecto del tiempo, más la temperatura es igual a la temperatura del líquido. Y esta sería la representación matemática de este sistema de termómetro, un líquido, y que queda caracterizada por una ecuación diferencial de primer orden. Lo que restaría ahora es resolver la ecuación diferencial para T, y de esta manera, conociendo los valores de R y C y de la temperatura del líquido, podríamos establecer cómo iría cambiando la temperatura del termómetro conforme pase el tiempo, hasta alcanzar pues el valor final de la temperatura del líquido o aproximarse hacia él. Aquí tendríamos que decir algo. El sistema está linealizado, es decir, se han hecho consideraciones ideales y se han hecho aproximaciones de operaciones que nos permiten llegar a una ecuación de este tipo. Si quisiéramos tener un modelo más real, pues tendríamos que caer a su ecuación tal y como se comporta el sistema, y lo cual, bueno, pues ya sería tema de otro curso. En el tema de la teoría de control, este ejemplo nos va a servir para representar sobre todo sistemas de primer orden linealizados, como este que estamos aquí, y del cual solo han sido involucradas las variables que se mencionaron en el desarrollo de este sistema. Bien, ¿de aquí tienen alguna pregunta? Alan Hernández Torres, ¿sí te queda claro cómo llegamos a esta ecuación? Sí, profe, todo bien. Buen día. Perfecto. Si hubiera alguna duda sobre la marcha, pueden alzar la manita o incluso tomar la palabra y lanzar la pregunta. Creo que hasta aquí, pues, todo tiene sentido, todo es muy claro, y simplemente lo que fuimos haciendo es desmenuzando por partes un sistema calorífico, partiendo de sus funcionamientos básicos, involucrando a las variables o a los elementos que describen el comportamiento del sistema térmico. Bien, vamos ahora a hablar de un sistema térmico formado de la siguiente manera. Se trata de un horno, ahora un horno,
en el cual se tiene, este horno está de alguna manera hermético, sellado del exterior. Sin embargo, hay una interacción, o sea, sí hay una pérdida de calor hacia el exterior y una influencia de la temperatura ambiente, TA, hacia el interior del horno. Vamos a definir por Qin el flujo de entrada de energía calorífica, aquí. QH, la energía calorífica empleada para calentar el horno. QP, la energía calorífica perdida que se disipa por efecto de la misma fabricación del horno. TH, la temperatura del horno, y TA, la temperatura del medio ambiente. Este sería otro caso, no es necesariamente el mismo caso del termómetro, porque aquí lo que vamos a ver es, vamos a medir cómo se transfiere el calor del serpentín hacia el espacio o el gas que está contenido en el interior, que básicamente sería oxígeno, nitrógeno y algunos otros gases. ¿Cómo vamos a calentar el interior? Bueno, el serpentín es un tubo delgado por donde va a pasar un fluido aislado del horno, que puede ser vapor a alta presión, que tiene una temperatura elevada. De tal manera que el espiral de este serpentín empieza a calentarse, irradiando el calor hacia el interior del horno. Parte de ese calor, como decíamos, parte de esa energía sirve para calentar el horno y otra energía se pierde al momento de hacer esta acción. Así que, bueno, empezaremos estableciendo relaciones matemáticas. El flujo de entrada, Qin, es decir, la energía calorífica en su máxima capacidad, que sería el vapor a alta temperatura, va a realizar dos trabajos o va a servir para dos energías caloríficas, una que calienta el horno y otra que es disipada por el horno. Así es como la relacionamos. Luego, diremos que la resistencia térmica del horno es esa capacidad o esa propiedad que tiene el horno para no, para evitar que alcance una temperatura mayor. Se opone al cambio de temperatura. Y en este caso sería la disipación de energía o de calor entre el interior y el exterior. Así que llamaremos a la resistencia térmica como la capacidad de la diferencia de temperaturas entre el horno y la temperatura ambiente sobre la cantidad de energía que se pierde. Vamos a decir que toda la energía que se pierde para calentar el horno, el horno es la que se disipa. Y por ende vamos entonces a llegar a esta conclusión, que la resistencia térmica para este horno es igual a la temperatura del horno menos la temperatura ambiente sobre la energía calorífica perdida. Si hacemos que esta diferencia de temperaturas, TH menos TA, sea T, es decir, T es la variable que me interesa medir, ese cambio de temperatura con respecto del tiempo, bueno, se reduce la ecuación de R a simplemente T sobre QP. Por otro lado, si tenemos que C es la capacidad térmica del horno, es decir, es la capacidad de que pueda almacenar aquí temperatura o esa capacidad para permitir el cambio de temperatura en el interior, pues vendría siendo prácticamente el inverso a la resistencia térmica. Así que entonces diríamos que esa capacidad térmica está relacionada de la siguiente manera, como la capacidad térmica
por la diferencial de la temperatura con respecto del tiempo, y esta sería igual a la QH que permite almacenar esa energía calorífica. De tal manera que si ahora en la ecuación inicial que decíamos que era Qin igual a QH más QP, sustituimos QH y QP, nos queda esta ecuación que está aquí. Donde esta ecuación ahora me permite relacionar la energía de entrada con respecto a la energía que genera calor más la energía que disipa el calor. Esta sería entonces nuestra ecuación diferencial. Si ustedes observan, pues es similar, nada más que ahora el término aquí ya no es velocidad de flujo, sino es energía. Y bueno, si nosotros a esta ecuación le aplicáramos la transformada de Laplace y despejáramos TdS sobre Qin ds, nos quedaría esta ecuación que está aquí. Esta ecuación la podemos obtener si multiplicamos 1 sobre C, toda la ecuación, y sería 1 sobre RC, y aquí 1 sobre C. Si ahora aplicamos la transformada de Laplace, lo voy a hacer aquí. Si me queda entonces de la temperatura con respecto del tiempo más 1 sobre R por C de valor T, esto sería igual a 1 sobre C de Q minúscula IN. Si aplico transformada de Laplace, aquí lo que me quedaría sería S por TdS. Y si las condiciones iniciales son 0, ya no aparece ningún otro término, más 1 sobre R por C por TdS. Y este sería igual a 1 sobre C por transformada de Laplace de Qin. Que acuérdense que siempre dijimos que la representación de transformada de Laplace nos arroja letras mayúsculas. Aunque en la temperatura sigue siendo la misma T, lo que hacen algunos autores es ponerla en negritas, esta así remarcada, la T mayúscula, para que se vea que es la transformada de Laplace. Pero bueno, también bastaría con observar que está acompañada por el término S. Así que si ustedes observan, si factorizo TdS, me queda el término S más 1 sobre RC, este que está aquí. Y del otro lado me queda 1 sobre C. Si el Qin ds lo paso para acá dividiendo al TdS, pues me queda esta expresión que está aquí. Con esta expresión diríamos que tenemos la función de transferencia del sistema, y recuerden lo que dijimos en clases anteriores. A partir de que tengo la función de transferencia, pues ya puedo hacer cualquier modelado de ese sistema y puedo obtener hablar del comportamiento del mismo. Si lo que quisiera tener es observar puntualmente el comportamiento de la temperatura, le tendría que dar un valor a la energía de entrada, calcular su transformada de Laplace y luego a la expresión resultante obtener la transformada inversa para poder observar cuánto valdría la temperatura en el tiempo y bueno, poderla graficar. Así es como lo tendríamos que hacer. Muy bien, entonces esta es el modelado ahora
de un horno térmico. Y vamos a terminar este tema de modelado de sistema térmico con un calentador eléctrico que se encuentra dentro de una habitación. Muy parecido al modelo anterior. Nada más que ahora esta línea que está aquí en color rojo me representa una resistencia térmica, una resistencia de niclómel, la cual voy a hacerle fluir una cantidad de corriente eléctrica que cuando pase por aquí llevará al rojo vivo el filamento y empezará a emitir una radiación calorífica, la cual va a producir una modificación en la temperatura de la habitación. Esta es la habitación. Esta sería la temperatura de la habitación. Y T0 sería la temperatura ambiente. Vamos a ver que hay una transferencia de energía. No toda la energía se queda como calor en la habitación, sino que hay parte de esa energía que se está disipando y que también estaremos considerando en el caso. Así que tenemos los siguientes elementos. T, vamos a llamar la temperatura de la habitación, a T mayúscula. T0, la temperatura ambiente. Q1, la razón de calor que emite el calentador. Aquí está. Q2, el calor disipado por la habitación. R, la resistividad de los muros, aquí, que hace que se pierda el calor. Y C, al revés, la capacidad térmica de poder almacenar el calor en el interior. En este caso, la capacidad térmica del aire. Bien, acudiremos a nuestras ecuaciones anteriores, donde decíamos que si hay ahora Q2 sí va a tener un valor diferente. Si Q1 es la velocidad con la que se genera el calor y Q2 es la velocidad con la cual se disipa el calor, bueno, pues entonces la diferencia de estos dos es la que me va a producir el calor que está aquí, o la temperatura, la cantidad de calor que genera un cambio de temperatura en el interior de la habitación. Q2 es la pérdida de calor, entonces Q2 va a estar en términos de T menos T0 sobre R. Recuerden que T es la temperatura en el interior de la habitación. Y esta T que está aquí es la temperatura en el interior de la habitación, así que es la misma T, se trata de la misma T. De esta manera, si sustituyo Q2 en esta ecuación, me queda Q1 menos T subíndice 0 sobre R es igual a C por la derivada de T con respecto del tiempo. Si ahora multiplico todo por R y separo estos términos que están aquí, me queda R por C, la derivada de la temperatura de la habitación con respecto del tiempo, más la temperatura de la habitación, y es igual a R por Q1 más la temperatura ambiente. Sí, bueno, hasta aquí llegaríamos a la ecuación que me habla del comportamiento de este sistema. A partir de este momento, lo que tendríamos que hacer es aplicar la transformada de Laplace para despejar la temperatura y luego aplicar su transformada inversa para obtener el comportamiento de la temperatura en la habitación. Si lo llevamos este caso a un ejemplo numérico y decimos que para este sistema la resistencia térmica es de 3 grados Celsius sobre kilocalorías, la capacitancia térmica es de 15 kilocalorías
sobre grados Celsius. Observen cómo son cantidades inversas. La cantidad de energía que se genera en el filamento es de 10 kilocalorías por segundo y la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius, vamos a observar qué pasa con la temperatura en el interior de esta habitación. Así que si tenemos la ecuación que teníamos anteriormente, podíamos sustituir los valores de R y C. Q1 y T0 lo vamos a considerar como funciones de escalón. Es decir, aquí tengo que aclarar esta parte. Si nosotros consideramos el sistema térmico como un sistema definido con un bloque cuya salida es T, la temperatura en la habitación, y la entrada es la energía calorífica Q1, estos 10 kilocalorías por segundo lo voy a representar a través de la función escalón unitario. Es decir, Q1 va a ser igual a 10 veces U de T. De tal manera que antes de cualquier entrada en el sistema, no había ninguna energía calorífica en el sistema. Si recordamos, si hacemos su gráfica de esta señal, lo que tendríamos sería lo siguiente. Es que antes de que T igual a 0, valdría 0, y a partir de T igual a 0, vale 10. Y ahí se mantendría constante todo este tiempo. ¿Sí? Así es como vamos a representar cuando sustituyamos aquí Q1 y obtengamos su transformada de Laplace, lo estamos observando como una entrada escalón. Lo mismo para la temperatura 0. La temperatura 0, que es la temperatura del ambiente, que serían 25 grados, si la grafico aquí sobre la misma gráfica, bueno, el sistema originalmente no tenía ninguna afectación de temperatura y en T igual a 0 se vio afectado por los 25 grados. Así es como lo estaremos representando. Bueno, entonces para este caso, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar la ecuación que nos definía el sistema. La empezaremos desarrollando y la dejaremos lista para poder aplicar ya sea el método de Laplace o un método alternativo que vamos a ver aquí, que es a través de el empleo de Simulink. Si nos vamos por el método de la transformada de Laplace, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Multiplique todo por R, por 1 sobre R, luego voy a multiplicar todo por 1 sobre C y me va a quedar esta ecuación. La diferencial de la temperatura con respecto del tiempo más 1 sobre RC, la temperatura, es igual a 1 sobre C, Q1, más 1 sobre RC, la temperatura ambiente. Si aplico transformada de Laplace, me queda S más 1 sobre RC, todo esto multiplicado por TdS, ya que recuerden las condiciones iniciales son 0, más 1 sobre C, Q1 de S, observen cómo es mayúscula, más 1 sobre RC, T0 en negrita de S, que sería la transformada de Laplace.
Si esto lo cambio a valores numéricos, me quedan estas dos expresiones. Observen cómo ya pasé del lado derecho de la ecuación al término S más 1 sobre RC. Pasa dividiendo. Y si recuerdan, Q1, bueno, 1 sobre C, la capacitancia era de 15 calorías, entonces sería este 1 sobre 15 que está aquí. Y Q1 quedamos que era 10 kilocalorías por segundo. Cuando aplico su transformada de Laplace, es 10 sobre S, y es el término que está aquí. Así que este término corresponde a la transformada de Laplace de Q1 de S. 1 sobre 15 corresponde al 1 sobre C. Y el término S más 1 sobre RC, R por C es 45. Así que S más 1 sobre RC es esto que está aquí. De igual manera, tengo que acá 1 sobre RC, 1 sobre RC es 1 sobre 45. T0, la temperatura, aquí es perdón, aquí es Q1 y aquí T0, hay que cambiarle. La temperatura es 25 grados. Si obtengo la transformada de Laplace de 25 en una función escalón, sería 25 sobre S. Y el resto, pues, es lo mismo que expliqué acá. Así que esta sería la transformada de Laplace de la función. Y si ahora de aquí aplico, que este es un ejercicio que se los dejaría yo de tarea, no para entregar, sino para que ustedes lo dedujeran. Si de aquí aplico la transformada inversa de Laplace, podría yo llegar a la expresión T de T que me permitiera graficar la temperatura para todo intervalo de tiempo. Pero voy a aprovechar uno de los teoremas de la transformada de Laplace, que es el teorema del valor final. Si a esta expresión T de S quiero obtener su valor final, se dice que es el límite cuando S tiende a 0 de S por T de S. Si a esta expresión la multiplico por S y le aplico el límite cuando S tiende a 0, se llega a la expresión de esto que está aquí me da 30 grados y esto que está aquí me da 25 grados. Si yo sumo 30 más 25, la habitación, si no tenemos un control térmico de la temperatura en su interior, vamos a ver que si la dejamos así permanentemente energizada, va a llegar a alcanzar hasta 55 grados, lo cual pues no es muy bueno para poder tener un ambiente cómodo y cálido ahí adentro, pero ese sería el comportamiento. Y lo tendría yo para un tiempo infinito. Muy bien. Este sería el método de la transformada de Laplace que me permitiría aplicar estos conceptos a este modelo matemático. Pero ahora, de manera alternativa, vamos a ver lo que sucedería si tuviéramos ahora el modelo matemático aplicado para el modelo en Simulink. Simulink es una de las herramientas de MATLAB que espero, no sé si ya todos tengan su MATLAB en sus máquinas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. En esta semana, bueno, desde la semana pasada, ¿verdad? Debieron de haber empezado a trabajar y creo que este va a ser el momento para responder algunas dudas. Lo que nos queda ahora es el poder empezar a usar estos modelos o esta herramienta para poder, una vez que ya está modelado el sistema, poderlo simular. Y en este caso, la herramienta Simulink me permite que sin necesidad de aplicar la transformada de Laplace al modelo matemático, simplemente el modelo matemático tal cual lo proponga yo de esta manera. Fíjense que voy a regresar. Me voy a permitir hacer un truco, permítanme.
Ok. Ya están viendo nuevamente la presentación, ¿verdad? No, profe, todavía no se ¿No? ve. Ok, la voy a volver a pasar. Ahora sí ya. Ahora sí, perfecto. Gracias. Bien. Fíjense que originalmente esta era la ecuación, la que tenemos aquí. Y el truco para usar este tipo de expresiones en Simulink está en despejar la derivada de mayor orden de esta ecuación. Despejar quiere decir que la tengamos de esta forma, donde del lado izquierdo de la ecuación solo nos quede el puro término de derivación de mayor orden, en este caso es de primer orden, acompañado de un coeficiente 1, es decir, si hubiera aquí una R, pues multiplico todo por 1 sobre R. Si hubiera aquí una C, multiplico todo por 1 sobre C. De tal manera que me quede de esta forma. Y del otro lado, del lado derecho, pasar todos los términos que no formen parte de esta expresión. De tal manera que lo que quedó, si ustedes observan, es, pasé de este lado el término, como estaba sumando, pasa restando 1 sobre RC por T, y factoricé el 1 sobre RC, y por eso me quedó entre paréntesis menos T más R por Q1 más T0. Ahora, ¿qué es lo que tengo que decir? Lo que dice aquí es que de 3 sumandos multiplicados por una constante 1 sobre RC, va a salir un término igual, que es la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Así que yo podría iniciar mi Simulink colocando a este elemento, que es el sumador, donde 2 sumandos son positivos y 1 negativo, y la salida de esta suma la voy a multiplicar por 1 sobre RC. Este símbolo que está aquí, el triángulo, es un símbolo de ganancia o de multiplicación. Esta es una ganancia que se va a aplicar a esto que está aquí entre corchetes. Así que la operación que tengo aquí a la salida es 3 términos que estoy sumando, bueno, 2 sumando y 1 restando, que multiplico por 1 sobre RC. Y aquí entonces lo que tengo es la derivada de, en este caso, la temperatura con respecto del tiempo. Si a esta derivada la integro, esta cajita con el valor 1 sobre S es un integrador. Bueno, lo que me queda entonces aquí es la temperatura. Aquí me queda la temperatura. Si esta temperatura la llevo por acá y la meto con signo menos, pues es este término que está aquí. Y es justo la temperatura la que yo quiero monitorear. Bien, ahora, ¿cuáles son los otros dos sumandos? Los otros dos sumandos son la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, que es esta que está aquí, que aquí se hace dos casos. Uno, cuando vale 10 grados la temperatura ambiente, y otro cuando vale 25 grados. Esta es una prueba. Pero vamos a pensar que originalmente la temperatura ambiente no son 25, sino que son 10. Ok. Aquí tengo un switch y con esta cajita que me representa un escalón, se llama step, esta herramienta, programar la temperatura T0. Esa temperatura T0 la meto como un sumando directo al sumador y obtengo este que está aquí. Y luego lo que voy a hacer es Q1, que es la energía
con la cual voy a mantener el filamento encendido es de 10 kilocalorías por segundo. También se ve como un escalón que tiene una magnitud de 10 y que por lo tanto está presente aquí. Si a este escalón lo multiplico por 3, que es el valor de la resistencia, ahora lo meto yo ya como el sumador. Y de esa manera ya queda conformada esta ecuación en Simulink. Ahora, ¿qué es lo que voy a simular? Bueno, voy a simular en el scope. El scope es este graficador que está aquí. El scope. Voy a graficar lo siguiente. La temperatura, que es la que me interesa graficar, que es esta línea en azul que se ve aquí. La temperatura en la habitación. Voy a graficar la energía que está aquí. Y que es esta que está aquí en color lila. Y hago una primera simulación y digo que la temperatura, en este caso la simulación no es 10, perdón, aquí es 0 grados. En el primer caso, lo que digo que la temperatura al exterior de la habitación es 0 grados. Y es esta que está aquí en amarillo. Si corro el sistema, es decir, mantengo 0 grados afuera de la habitación y le doy esta energía, lo que observamos es que la temperatura en el interior empieza a subir. Por ejemplo, aquí, después de 50 segundos, tiene 20 grados. En 150 segundos está cercano a los 30 grados. Y en el infinito va asintóticamente, va exponencialmente, perdón, aproximándose hacia 30 grados. Ese sería el comportamiento con una temperatura en el exterior a 0 grados. Si ahora switcheo a 25 grados y vuelvo a correr el simulador, lo que me queda es lo siguiente. Fíjense ahora esta gráfica. En amarillo es la relación de la temperatura hacia el exterior. Durante 10 segundos, la temperatura en el exterior valía 0. Y después de 10 segundos, cambió a 25 grados. La energía no cambia. Se mantiene constante. Y en la habitación, la temperatura, cuando originalmente estaba en 0, llevaba el mismo comportamiento que hace rato. Pero a partir de 10 segundos que cambié mágicamente, eso sí lo tengo que decir, mágicamente cambié. No, lo que pasó es que hagas de cuenta que es como si tuviera yo una cajita térmica, ¿no? Una cajita en de unicel. Adentro tengo un foco. Y originalmente la cajita la tengo dentro de una hielera. Aquí está en la hielera. Y después de 10 segundos la saco de la hielera y la pongo en el laboratorio que se encuentra a 25 grados. Bueno, entonces el comportamiento dentro de esa cajita con un foco que es energizado por 10 kilocalorías por segundo, lo que sucede es que ahora empieza a cambiar su curva. Y ahora si observamos, después de un cierto tiempo, alcanza los 55 grados que habíamos calculado en el teorema del valor final de la diapositiva anterior. Esa es la forma en que se trabaja Simulink y es como lo podemos nosotros utilizar. Bien, de esto, ¿alguno de ustedes ha tenido algún problema con el Simulink o no lo saben manejar alguien?
Profe, yo nunca lo he ocupado. Nunca lo has ocupado. Tampoco yo, profe. Ok. Tampoco Bueno. yo, profe. No, profe, yo tampoco. Ok. Bueno, entonces miren, voy a empezar a cargar el MATLAB. Espero que no sea muy lento, pero lo que sí les prometo entonces es una sesión de Simulink para que podamos trabajar esto. Como esto urge, sería en la tarde. ¿Qué día tienen en la tarde libre para que podamos tener una sesión? O lo digo al revés. El día de mañana por la tarde a las, vamos a decir lo que sea, a las 6:30 de la tarde, podrían podríamos tener una sesión de Simulink. Martes 6:30. Yo no podría, profe, porque tengo clase a partir de 4 hasta las 8. ¿Todos los días? No, solamente mañana. Ok. Miércoles. ¿Alguien tiene algún problema? ¿O alguien no puede? Lo que sí me gustaría es que si hubiera el interés de parte de ustedes, ¿verdad? Porque pues, si no van a estar, como la vez pasada que les dije, nos vemos el martes para seguir la clase y nadie se conectó. Pero bueno, entiendo que tenían clases, ¿sí? Ese día. No, profe, ya me acordé que mañana no tengo clase de esa materia. Ujú. Entonces, mañana yo sí al menos tendría libre a partir de las 6. Ok. ¿Alguien más se quiere comprometer para estar mañana 6:30? Yo sí Yo puedo también, mañana. profe. Perfecto. Sí. Gracias. Bueno, entonces mañana a las 6:30, déjenme anotar. 6:30 nos conectaremos para tener, pues yo creo que con una hora que tengamos de introducción al Simulink, podremos aprender bastante de esta herramienta. De hecho, haremos este ejercicio, ¿no? Como uno de los que nos interesa por hacer. Bien, se sigue Oiga, cargando mi MATLAB, entonces ahorita sí podemos, lo arrancamos. ¿Alguien quería comentar algo? sí, profe. Bueno, es que Sí. mañana va a ser la reunión de Simulink, pero la tarea que se hace con Simulink también se entrega mañana. Entonces, ¿qué pasaría? No la cambié. Ajá, es que, profe, usted la puso para mañana 13, una tarea que es, creo que, sí cambió de fecha al principio, pero Sí. la cambió para mañana, pero si entonces mañana vamos a tener, pues, Ok. la reunión de Simulink, pues, ahí, ¿qué pasaría, profe? Déjenme ver, sí, no, tienen razón. Déjenme ver las tareas. Se trata de la quinta tarea, ¿verdad? Así es. Quinta tarea. Muy bien. Tienen razón, tiene que de fecha de entrega mañana a las 11, a las 12, ¿no? Sí, profe. Bueno, de una vez la voy a cambiar. Sí, porque lo que hice fue, era entregada, se tenía que entregar la semana pasada y la cambié para esta semana. La voy a cambiar para el día
sábado 17 de octubre con una fecha de 19 el máximo. Así que entonces el 17 de octubre y el 19 es límite. Bien, listo, ya quedó actualizada. Ok, prof, gracias. Sí, así que estamos bien en tiempo, ¿no? Bueno, lo que les puedo ir adelantando un poco en esta clase es, voy a compartir, bueno, voy a dejar aquí la presentación del sistema térmico. Lo que sigue, y que esto lo van a ver ya siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Profe, profe, seguimos estoy. viendo la presentación. Sí. Ok. Bien, lo que seguiría en esta presentación es ahora el modelado matemático de un sistema de mezcla. Esto lo voy a subir en videos. Este tema lo van a tener ahí en un video, ¿sí? Ok, prof. Entonces, voy a suspender aquí la presentación para poderles compartir un poco la pantalla de MATLAB y que puedan ustedes ir haciendo algunos movimientos con el Simulink. Permítanme. Bien, no sé si ya tengan ahí a la vista la pantalla de MATLAB. Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Bien, en esta pantalla de MATLAB lo que tenemos aquí son las líneas de comando que también las vamos a usar más adelante en el curso y que a través del cual editando texto nosotros vamos a interactuar con los diferentes comandos y sistemas que tiene el MATLAB. Pero lo que vamos a hacer es usar esta herramienta que está aquí, que se llama Simulink, y que cuando nosotros lo lanzamos, lo que se hace es, se abre la librería de Simulink. A partir de esta pantalla de librería de Simulink, vamos a poder lanzar los modelos de Simulink. MATLAB es un programa un poco pesado y van a observar que sí les va a tardar a veces tiempo en cargar y en poder tener una representación de lo que ustedes quieren. Pero una vez que carga, pues ya se vuelve muy estable la herramienta. Sigue cargando, ¿eh? Bien, ya cargó y creo que no lo ven todavía en pantalla, ¿verdad? No, prof. Bien, vamos a verlo. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe, sí se ve. Estoy moviendo. Ok. Bien, esta es la librería de la cual se inician los modelos de MATLAB.
hay que explorar muchos de estos bloques porque no todos son los que se usan. De hecho, si ustedes ven aquí las figuras de estos bloques, aquí en la primera pantalla que nos abre no están los que forman parte del esquema que recientemente vimos en pantalla. La primera opción es ir a los bloques más comunes o comúnmente usados, donde ya encontramos algunos que nos sirven. Por ejemplo, está este del sumador, está el multiplexor que se usa para poder graficar, está el scope, que es el que se usa para graficar, está el integrador, está el de ganancia. Me falta el de el step, que es uno de las herramientas, y el switch, que también es otra herramienta. Aunque está este no es no, sí, este es el que se usa para estos fines. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer ahora es dar clic a un nuevo modelo. Le damos clic a un nuevo modelo y nos va a llevar ahora a la pantalla donde se crean los modelos. Bien, ¿ya lo ven en pantalla donde está el nuevo modelo? Sí, profe. Sí, ok. Voy a minimizar esto. Bien, entonces tengo, por un lado, la librería de donde voy a tomar los bloques y por el otro lado tengo donde voy a colocar los modelos. Y lo único que hay que hacer es ir arrastrando de la librería hacia la pantalla de modelos, ir arrastrando los elementos que voy a usar. Por ejemplo, el de ganancia, el de suma, que ya no lo veo por aquí. ¿Qué es eso? El integrador. Y cuando los vaya yo usando, por ejemplo, este de suma no tiene la forma de onda, la forma que aparecía en nuestro esquema. Lo que tenemos que hacer es dar sobre su icono, dar doble clic y nos aparecerá este menú de opciones, donde por ejemplo lo que nos dice es que se trata de un bloque de suma que tiene 2 entradas de suma, y aquí editando con el teclado podemos agregarle una más que tenga menos, y ahí ya están las 3 más menos, y su forma de onda o es redonda o es rectangular. La vamos a usar rectangular, le damos OK. Y ahora vean cómo ya cambió. Si nosotros acercamos el cursor sobre el elemento, vamos a ver que podemos editarlo en cuanto a su forma. Lo podemos estirar. Y de esta forma va tomando un parecido ya con lo que es el esquema que buscamos en nuestro diagrama. Luego, cuando queremos unir los bloques, los tenemos separados, pues simplemente incluso el mismo programa nos hace algunas sugerencias de conexión. Pero lo que tenemos que hacer es acercar el cursor donde se ponga la cruz, y a partir de ahí con el botón izquierdo damos clic, arrastramos y unimos. Podemos moverlos y nuevamente con el clic izquierdo arrastramos y unimos. Y de esta forma vamos conectando los bloques que nos van apareciendo. En el caso del sistema de MATLAB, lo que necesitamos, a ver, voy a tratar de representarlo tal cual.
aquí simplemente si nos equivocamos le podemos dar eliminar y se borra. Bien, en el programa de MATLAB del sistema térmico necesitábamos hacer algo parecido a esto. Así es como lo teníamos. 3 sumandos que se multiplicaban por 1 sobre RC y nos daba la derivada de la temperatura. Ahora, ¿cómo hago la multiplicación de 1 sobre RC? Bueno, doy doble clic aquí y paso a editar la ganancia. La ganancia aquí, bien la podría yo editar 1 sobre RC, donde estas constantes las tendría yo que definir en la ventana de MATLAB y definirlas R igual a 3 y C igual, no recuerdo ahorita los valores, pero a ver, era R igual a 3 y C igual a 15, ¿sí? O directamente aquí poner 1 sobre 3 por 15. Y esa sería la ganancia. O directamente poner el 45. Y esa sería la ganancia que estaría aquí. Yo puedo entrar a editar aquí para que me sea un indicador de lo que estoy armando y decir que aquí lo que tengo es 1 sobre RC. Esto que edité simplemente es texto, no es lo que va a afectar al multiplicador. Lo que va a afectar es lo que yo ya puse acá como ganancia. El integrador no tiene mayor modificación, simplemente se hace la integración y va directo al scope. Otro de los elementos que no está aquí es el de step. Y bueno, quedaría el que empezáramos a repasar algunas de estas hasta encontrar el bloque que necesitamos, o en el buscador darle step que nos llevaría a encontrar el módulo que nosotros buscamos. Entonces le damos buscar y bueno, aquí nos da algunas sugerencias. De estas sugerencias nosotros tendríamos que buscar el bloque que necesitamos para hacer la simulación de una señal escalón. Ese bloque es este que está aquí. Entonces lo arrastramos para acá. Y este bloque, antes de entrar al sumador, lo teníamos que multiplicar por una ganancia. Entonces regreso a donde están las ganancias. Uno. Si quiero hacer una curva o un cambio de 90 grados en el trazo de la recta, me pongo sobre el trazo, espero un cierto tiempo, cambia la flecha y me muevo hacia el trazo final. Ahora, este step tiene las siguientes características. Dice el paso, el tiempo en el que hago el step es, aquí siempre por default pone 1 segundo. En realidad siempre va a ser 0. Va a ser cuando sea 0. El valor inicial del paso es 0 y el valor final, si este es el de la energía, era 10. Editamos 10. Y le damos OK. Con eso entonces tenemos aquí una Q1, una Q1 igual a 10. Esto simplemente es texto. Lo que importó fue lo que quedó editado aquí.
Ahora se multiplica por la resistencia, que vale 3. Y a esta la llamábamos R. O más bien decíamos que esto era R. Y así iríamos constituyendo todo el esquema hasta que nos quede el bloque como lo tenemos y como lo necesitamos tener siempre para nuestros proyectos. En este caso sería nivel más... no lo tengo aquí grabado en esta máquina, pero nos representaría aquí. Bueno, aquí voy a abrir otro para que ustedes puedan ver otro esquema. Por ejemplo, sería otro de los modelos que vamos a estar usando en el curso. Así que con Simulink, una vez que nosotros tenemos el trazo, ya lo que queda ahora es correr la simulación para observar en las pantallas el resultado que esperamos. Creo que con esta pequeña introducción podrían ustedes empezar a experimentar y correr sus simulaciones. Algo interesante que deben de checar cuando luego no les sale el modelo es el tiempo de simulación, porque en el caso, por ejemplo, del sistema térmico, necesitamos un tiempo de simulación de, creo que son 300 segundos. Entonces, si le ponemos nada más 10, no nos va a dar todo el espectro. Aquí, si le ponemos 300, ya se va a tener el trazo más completo de la recta que salga. Entonces, yo les sugiero que empiecen a explorar esta herramienta para que mañana que estemos construyendo los modelos, primero, ya mañana sea una sesión más de trabajo, más que de empezar desde cero. Es decir, algunas dudas que tengan sobre cómo se pudo, o cómo se puede hacer tal o cual cosa. Empezaremos por lo básico, no nos iremos a lo profundo en este curso, y lo iremos avanzando poco a poco conforme vayamos viendo más temas. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Hasta aquí no, profe, hasta aquí todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, dejo la presentación que vimos el día de hoy hasta esta parte. A partir del modelo del sistema de mezcla voy a hacer videos para que ya los puedan ver esta semana, a subir los videos que ya los puedan ver esta semana, y nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde para hacer las representaciones de Simulink. Terminaríamos este modelo, veríamos cómo se simula y veríamos quizá otro más para que ustedes ya puedan a partir de eso tenerlo listo. Lo que les sugiero es que a la par, en la clase de mañana, lo tengan instalado para que vayan viendo ustedes en sus máquinas si va, que vayan teniendo, le vayan dando el seguimiento a la simulación que vamos haciendo. Ok, profe. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, pues aquí dejo entonces la clase de hoy, detengo la grabación.